Mi esposa trató de convencer a nuestros amigos y vecinos de que la estaba engañando para poder quedarse con mis bienes en el divorcio. Cuando lo descubrí, la expuse a todos. Tengo 37 años. Soy hombre y vivo en un vecindario suburbano típico donde todos saben los asuntos de todos. Mi esposa. Él tiene 33 años y hemos estado casados durante 5 años. Juntos durante 8. Trabajo en informática. Lo que significa que paso mucho tiempo en la oficina o trabajando desde casa en proyectos. Paga las cuentas. Tenemos una bonita casa y pensé que todo estaba bien entre nosotros. Es decir, claro. Tuvimos algunos momentos difíciles. Pero, ¿qué pareja no los tiene? Debería haberlo sabido. Había señales de que algo andaba mal con él, pero las ignoré. A veces se quedaba fuera hasta tarde, diciéndome que estaba con amigos o en algún evento de trabajo. Y no lo cuestionaba porque confiaba en ella. Y sí, había estado trabajando más horas. Pero era para nosotros. Pensé. Estábamos construyendo un futuro juntos. Resulta que ella tenía otros planes. La primera pista vino de nuestro vecino. M. Es un buen tipo. Me presta herramientas cuando las necesito. Me ayuda con las cosas del jardín. Pero una mañana, cuando fui a pedirle prestada su escalera, estaba raro. Distante. Como si ni siquiera quisiera hablar conmigo. Murmuró algo sobre estar ocupado y prácticamente me cerró la puerta en la cara. No pensé mucho en eso en ese momento. Pero luego comenzó a suceder también con otras personas. Amigos que solían ser tranquilos y siempre dispuestos a tomar una cerveza comenzaron a actuar de forma extraña. Ponían excusas. Cortaban las conversaciones y me miraban como si supieran algo que yo no. Todo llegó a un punto crítico cuando un amigo en común me llevó a un lado después del trabajo un día. Parecía incómodo. Casi avergonzado. Mira. Hombre. Comenzó. Rascándose la nuca. No quería decir nada. Pero, la gente está hablando. ¿Hablando de qué? Pregunté. Realmente confundido. Él le ha estado diciendo que la estás engañando. Lo miré como si me hubiera dicho que tenía una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Eso no es cierto? Lo sé. Pero ese es el rumor que circula. Les ha estado diciendo a todos que has estado viendo a otra persona. A escondidas de ella. Sentí que se me encogía el estómago. No la estaba engañando. Ni siquiera lo había pensado. Me había estado matando trabajando para nosotros. Tratando de asegurarnos de que estuviéramos cómodos. ¿Por qué demonios les diría a todos que la estaba engañando? Confronté a él esa noche. Esperé hasta después de la cena. Cuando ambos estábamos sentados a la mesa. Con los platos apartados. Mi corazón latía con fuerza y me sentía mal incluso al preguntárselo. ¿Les estás diciendo a todos que te estoy engañando? Ni siquiera se inmutó. Siguió comiendo como si nada estuviera mal. ¿Y si es así? Dijo. Sin siquiera mirarme. No lo estoy. Respondí atónito. ¿Por qué les dirías eso a todos? Se encogió de hombros. Nunca estás en casa. Siempre estás trabajando. La gente se da cuenta de las cosas. Supongo. Dije algunas cosas y tal vez se me fue de las manos. ¿Se te fue de las manos? Repetí. Alzando la voz. ¿Les estás diciendo a todos que me estoy acostando con otra persona? Eso no es algo que simplemente se te va de las manos. No parecía importarle. Actuó como si no fuera gran cosa. Solo algo que sucedió. Estaba anonadado. La conversación terminó con ella alejándose. Dejándome sentado allí mirando la mesa. Preguntándome cómo demonios había llegado mi matrimonio a este punto. Durante las próximas semanas, las cosas no mejoraron. Comencé a escuchar más rumores, gente del trabajo. Gente del vecindario. Él les decía a todos que yo era un bastardo infiel y no tenía idea de por qué. Entonces descubrí que había ido a ver a un abogado de divorcios. Un amigo mío la había visto en el centro. Entrando a una oficina. Y me lo mencionó de pasada. No podía creerlo. No me había dicho ni una palabra al respecto. Decidí revisar nuestra cuenta bancaria y, efectivamente, se habían transferido varios miles de nuestros ahorros conjuntos. La confronté de nuevo. Preguntándole a dónde había ido el dinero. Era astuta. Como si lo hubiera ensayado. Es solo para ahorrar. Dijo dulcemente. Como si yo fuera el loco. Necesitamos ahorrar algo de dinero. No le creí. Así que esa noche, cuando ella estaba dormida, hice algo que nunca pensé que haría, revisé su correo electrónico. Compartíamos una computadora. Por lo que no fue difícil abrir su cuenta.
Y lo que encontré me heló la sangre. Había estado enviando correos electrónicos a un abogado. Planeando cómo se divorciaría de mí. Se quedaría con la casa. La mayor parte de mis ahorros e incluso presionaría por la pensión alimenticia. ¿La clave? Iba a afirmar que yo había sido infiel. Que la había engañado. Para poder quedarse con todo. Pero eso no fue lo peor. Había creado una cuenta de correo electrónico falsa. Fingiendo ser una mujer con la que supuestamente estaba teniendo una aventura. Se había enviado mensajes desde esta cuenta. Usándolos como prueba de que la estaba engañando. Incluso tenía fotos de una mujer al azar que había encontrado en Facebook guardadas en su teléfono. Como si esta fuera la persona con la que la estaba engañando. Estaba lívido. Había construido toda esta narrativa. Diciéndoles a todos que yo era el villano para poder tener la ventaja en el divorcio. Y todo este tiempo. Estuve completamente en la oscuridad. No solo estaba difundiendo rumores. Me estaba tendiendo una trampa. La confronté a la mañana siguiente. Temblando de rabia. Tiré los correos electrónicos impresos sobre la mesa y le exigí que se explicara. ¿Qué demonios es esto? Pregunté. Con la voz apenas controlada. Ni siquiera trató de negarlo. Merezco algo mejor que esto. Espetó. ¿Nunca estás en casa? ¿Trabajas todo el tiempo? No soy feliz y no debería tener que quedarme contigo solo porque estás demasiado ocupado para notar lo miserable que soy. ¿Miserable? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Entonces tu solución es acusarme falsamente de engañarte? ¿Arruinar mi reputación? ¿Arruinar mi vida? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Tenía que hacer algo? Espetó. Con el rostro contorsionado por la ira. ¿No lo entiendes? Estoy cansada de ser segunda en tu trabajo. Segunda en todo lo demás. ¿Ya ni siquiera me ves? Me quedé sin palabras. Estaba tratando de justificar lo que había hecho haciéndome pasar por el malo. Como si trabajar para mantenernos fuera un crimen imperdonable. Le dije en ese mismo momento que habíamos terminado. Yo iba a solicitar el divorcio y no iba a dejar que me quitara todo. Pero aún no había terminado. Él no estaba dispuesta a dejarme ir en silencio. Redobló sus mentiras. Yendo con todos en nuestro círculo, amigos. Vecinos. Incluso compañeros de trabajo. Diciéndoles que era abusivo. Que la había estado engañando durante meses. Los rumores se extendieron como la pólvora. De repente. Estaba recibiendo miradas frías de personas que conocía desde hacía años. Personas que ni siquiera me daban la oportunidad de explicar mi versión. Sabía que no podía simplemente sentarme y dejar que destruyera mi vida. Hablé con mi abogado y le entregué toda la evidencia, correos electrónicos. Mensajes falsos. Todo. Pero también sabía que eso no iba a ser suficiente. El daño ya estaba hecho en el tribunal de la opinión pública. Y sí quería limpiar mi nombre. Tenía que ir directamente a la fuente. Nuestro vecindario tiene una barbacoa anual y este año estaba programada para que sucediera en medio de todo este lío. Sabía que él estaría allí. Haciéndose la víctima. Absorbiendo la simpatía de todos los que creían sus mentiras. Entonces. Decidí aprovechar la oportunidad para dejar las cosas claras. Cuando llegó el día de la barbacoa. Esperé hasta que la mayoría de la gente estuviera allí, bebiendo cervezas. Charlando. Niños corriendo. Él estaba en la esquina. Riendo con algunas de las otras esposas. Probablemente difundiendo más mentiras. Caminé hasta el centro del patio y llamé la atención de todos. Oigan. ¿Puedo tener un minuto? Dije. Con la voz lo suficientemente alta como para que me escucharan por encima de la charla. La gente se volvió para mirarme. Algunos con curiosidad. Otros con evidente incomodidad. Sé que muchos de ustedes han escuchado cosas sobre mí. Continué. Respirando hondo. Y necesito dejar las cosas claras. Saqué los correos electrónicos impresos y los mensajes falsos que había traído conmigo y comencé a repartirlos. Él les ha estado diciendo a todos que la he estado engañando. Pero eso no es cierto. Lo inventó. Creó cuentas falsas. Se envió mensajes a sí misma y construyó toda esta historia para hacerme quedar como el malo. Los rostros de las personas pasaron de confundidos a conmocionados mientras leían la evidencia. Pude ver que la incredulidad se convertía en disgusto. Pero ya no estaba dirigido a mí. Él trató de interrumpir. Riendo nerviosamente. Diciendo que estaba loco. Que había falsificado los correos electrónicos. Pero ya nadie se lo creía. Mi vecino la miró con total incredulidad. ¿Es cierto? Preguntó con voz baja.
Él espetó, ¿no entiendes? Gritó con la cara roja. Nunca está en casa. No se preocupa por mí. Por nada. ¿Merezco más que esto? La gente empezó a alejarse de ella. Se acabó. Después de eso, el proceso de divorcio fue rápido. El juez no necesitó mucha convicción una vez que vio la evidencia. Él no se quedó con la casa. No se quedó con mis ahorros y, por supuesto, no obtuvo la pensión alimenticia. Me sentí aliviado. Pero también agotado. Todo me había agotado. Una vez que terminó, pensé que me sentiría triunfante. Como si finalmente hubiera ganado. Pero, sinceramente, me sentí vacío. Es decir, claro, había salvado mi casa, mi dinero y mi reputación. Pero, ¿a qué costo? Había pasado años con él y habíamos construido una vida juntos y todo se había derrumbado de la peor manera imaginable. ¿Y para qué? Porque se sentía descuidada. ¿Por qué no le gustaba que trabajara muchas horas para darnos una buena vida? Después de la barbacoa, el vecindario nunca volvió a ser el mismo. Algunas personas siguieron siendo amigables. Otras mantuvieron la distancia. Aunque limpié mi nombre, todavía había algunos que creían su versión de los hechos. O al menos pensaban que yo tenía que ser parcialmente culpable. Eso es lo que pasa con una mentira, se pega. Incluso cuando la verdad está mirando a la gente a la cara. Él se mudó una semana después de la confrontación. Se fue a quedar con su hermana en otra ciudad. No pregunté dónde ni cuáles eran sus planes. Para ser honesto, ya no me importaba. Una vez que finalizó el divorcio, corté todo contacto, ni redes sociales, ni mensajes. Nada. Tuve que empezar de nuevo. Aunque sentía que estaba recogiendo los pedazos de una vida que ni siquiera era mi culpa. Para empezar, pasé mucho tiempo reflexionando sobre todo. ¿Cómo pude haber pasado por alto las señales? ¿Había algo que podría haber hecho para solucionarlo antes de que llegara tan lejos? Pero la verdad es que las acciones de él fueron suyas. Ella tomó una decisión. Una decisión de manipular. De mentir. De intentar arruinarme para poder salir ganando. Y eso es culpa suya. No mía. En cuanto a mí, me concentré en reconstruir. Me lancé al trabajo. Pero no como antes. Empecé a tomarme un tiempo para mí. A salir más. A reconectarme con los amigos que me habían apoyado. Algunas relaciones eran irreparables y tuve que aceptar que no todos pueden manejar este tipo de drama. Y no los culpo. Pero los que se quedaron. Ellos fueron mi verdadero sistema de apoyo. Y estoy agradecido por eso. La vida es más tranquila ahora. Algunos días. La casa se siente demasiado grande. Demasiado vacía. Pero es pacífico. No tengo que lidiar con sus juegos constantes. La manipulación o las mentiras. Puedo respirar. Y eso vale más que cualquier cosa que haya tratado de quitarme. Entonces, si hay algo que aprender de mi historia, es esto: confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Y no tengas miedo de defenderte. Incluso cuando sientas que el mundo está en tu contra. Casi lo pierdo todo porque confié en alguien que se suponía que me cuidaría. Pero al final, la verdad salió a la luz de todos modos. Historia 2. Mis padres se negaron a asistir a mi boda porque no invité a sus amigos consentidos. Así que también los desinvité de las vacaciones familiares. Y ahora están enojados y me llaman egoísta. Tengo 29 años. Soy hombre y nunca pensé que estaría escribiendo esto. Pero mi relación con mis padres se ha ido directamente al infierno. Y todo comenzó por mi boda. Mirando hacia atrás. Supongo que no debería sorprenderme. Mis padres siempre han sido del tipo que se preocupa más por cómo se ven las cosas para otras personas que por lo que realmente importa. Para ellos, todo se trata de las apariencias. Al crecer, mi mamá se aseguró de que fuéramos la familia perfecta. Organizamos las grandes cenas navideñas, las fiestas y cualquier evento social que mi mamá pudiera usar para ascender en la escala social. Ella tiene este grupo de amigos. Llamémoslos el círculo, que son como ella. Todo lo que les importa es el estatus y quién es quién. Mi papá, bueno, él simplemente estaba de acuerdo con lo que ella decía. Siempre ha sido pasivo, dejándola manejar el espectáculo. Entonces, cuando mi esposa y yo comenzamos a planificar nuestra boda el año pasado, sabía que iba a ser un problema. Queríamos algo pequeño. Íntimo. Solo las personas que realmente nos importaban. Nada de producción grande y llamativa. Nada de lista de invitados llena de personas que apenas conocemos.
Esos no somos nosotros. Queríamos que nuestro día fuera sobre nosotros. No sobre montar un espectáculo. Pero mi mamá. Ella nunca iba a estar de acuerdo con eso. Comenzó cuando me preguntó sobre la lista de invitados. Fui directo. Lo mantendremos pequeño. Mamá. Solo familiares cercanos y amigos. Ella me miró así. Estás invitando a el círculo. ¿Verdad? Negué con la cabeza. No, no lo estamos. Son tus amigos. No los nuestros. Su rostro se torció como si le hubiera dicho que estaba repudiando a la familia. ¿Qué quieres decir? ¿Han estado en nuestras vidas durante años? ¿Son prácticamente familia? ¿Cómo pudiste no invitarlos? Traté de explicarle. Mamá. Ni siquiera conozco bien a la mitad de ellos. Y los que conozco, no me gustan. Esta es nuestra boda. Queremos gente que nos importe. Me miró como si me hubieran salido dos cabezas. Esto va a ser humillante. ¿Qué se supone que debemos decir cuando se enteren de que no están invitados? Mantuve la calma. O al menos lo intenté. No se trata de ti. Se trata de nosotros. Nuestra boda. Fue entonces cuando realmente lo perdió. Comenzó a hablar sin parar sobre cómo estaba siendo egoísta. Cómo estaba arruinando todo. Cómo no me importaba la reputación de la familia. Incluso involucró a mi papá. ¿Quién? Como siempre. No tenía mucho que decir excepto, tal vez debería reconsiderarlo. Pero yo no cedía. Este era nuestro día. No un evento de networking para los amigos de mis padres. Envié las invitaciones y, por supuesto, ninguno de su círculo estaba en la lista. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron mal. Mi mamá dejó de hablarme durante unas semanas después de eso. Cada vez que intentaba llamar, ella me evitaba o me daba respuestas de una sola palabra. Pensé que solo necesitaba tiempo para calmarse. Pero estaba equivocado. Ella no se estaba calmando. Estaba tramando. Un mes antes de la boda. Mi tía me llama. Totalmente incómoda. Me dice que mi mamá ha estado diciendo al resto de la familia que los estoy excluyendo de la boda. Que mi prometida es la que está detrás de todo. Que nos está alejando de todos. Estaba enojado. Mi mamá estaba mintiendo descaradamente. Tratando de hacer que pareciera que nosotros éramos los que estábamos aislando a la familia. Cuando todo lo que hicimos fue decirle que no a sus amigos. Pero no se detuvo allí. Unas 2 semanas antes de la boda, recibo una llamada del proveedor de catering. Aparentemente, mi mamá los había llamado haciéndose pasar por mí y trató de mejorar todo el menú. Quería comida más elegante. Opciones más caras. Todo. Afortunadamente, el proveedor pensó que era extraño y me llamó para confirmar antes de hacer cualquier cambio. Llamé a mi mamá de inmediato. ¿En serio trataste de cambiar nuestro catering a nuestras espaldas? Ni siquiera lo negó. Solo estaba tratando de ayudar. No quieres que la gente piense que eres tacaño. ¿Verdad? Mamá. ¿Es nuestra boda? ¿Elegimos lo que queríamos? No puedes tomar decisiones por nosotros. Me restó importancia diciendo que le agradecería más tarde y que estaba haciendo una gran cosa de la nada. Estaba más que enojado. Pero no iba a dejar que saboteara la boda. Llamé a todos los proveedores. Establecí contraseñas para que nadie pudiera hacer cambios excepto mi prometida y yo. Pero eso no fue suficiente para ella. Una semana después, mi mamá me llama y esta vez ni siquiera intenta ocultar el hecho de que está siendo manipuladora. Si no invitas a el círculo, tu padre y yo no iremos a la boda. Y no esperes que te ayudemos con el pago inicial de tu casa tampoco. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio estás tratando de chantajearme con dinero? Ni siquiera se inmutó. No solo te estoy diciendo las consecuencias de tus acciones. ¿Quieres excluirnos? Bien. Pero no esperes que te apoyemos económicamente. Estuve tentado a ceder. No mentiré. Ese dinero habría ayudado mucho. Pero al final del día, no valía la pena dejar que controlara nuestra boda. Quédate con tu dinero. Le dije. Nos las arreglaremos sin él. Me colgó. Sin disculpas. Sin dudas. Simplemente colgó. Mi papá ni siquiera me llamó después de eso. No se presentaron a la boda. Ninguno de sus amigos tampoco. Por supuesto. Honestamente. Dolió ver esos asientos vacíos. Sabiendo que mis padres no estaban allí en el día más importante de mi vida. Dolió. Pero al mismo tiempo, fue liberador.
La boda fue increíble. Las personas que importaban estaban allí y tuvimos el mejor día. No dejé que su ausencia lo arruinara. Pero las consecuencias no habían terminado. Después de la boda, las cosas estaban frías. Mis padres no se comunicaron. Yo tampoco. Pensé que tal vez dejaríamos las cosas así. Pero así no es como funciona mi mamá. Luego llegó el Día de Acción de Gracias y fue entonces cuando las cosas realmente se salieron de control. Todos los años, mis padres organizan el Día de Acción de Gracias en su casa. Es un gran problema, toneladas de familiares, amigos, todas las tonterías sociales para las que vive mi mamá. Pero este año, después de todo, mi esposa y yo no teníamos ganas de ir. Queríamos pasar las vacaciones en casa. Solo nosotros dos. Entonces, llamé a mi mamá. Nos vamos a quedar en casa para el Día de Acción de Gracias este año. Le dije. Estamos comenzando nuestras propias tradiciones. Hubo un silencio largo y pesado. Luego dijo, entonces. ¿Ahora nos estás desinvitando de sus vidas? ¿Es eso lo que es esto? Traté de mantener la calma. No solo nos quedamos en casa este año. Los veremos en Navidad. Ella no lo aceptaba. Nos estás castigando porque no fuimos a tu boda. ¿Verdad? Eres tan egoísta. Es increíble. Fue entonces cuando finalmente lo perdí. ¿Ustedes tomaron la decisión de no venir a la boda? ¿Eso fue culpa suya? Ella se puso realmente desagradable entonces. Bueno. ¿Nos obligaste? ¿No invitaste a nuestros amigos? ¿Qué esperabas? Esperaba que respetaran nuestra decisión. Dije. Pero claramente no pueden. Así que tal vez necesitemos tomarnos un descanso de estas vacaciones familiares. Su tono se volvió venenoso. ¿En serio nos estás desinvitando de la Navidad también? ¿Tienes idea de lo egoísta que suenas? Estaba harto. No estoy estableciendo límites. Si no pueden respetar eso, entonces sí. Tal vez necesitemos espacio. Me colgó de nuevo. Me pareció bien. Pero entonces comenzaron los juegos. Una semana después, mi papá me envía un mensaje de texto. Dice que me van a cortar económicamente para siempre, no más ayuda con la casa. No más apoyo. Nada. Intenta que parezca que yo me he distanciado de ellos. Ni siquiera respondí. Pero mi mamá no había terminado. Comenzó a llamar a mis tías, tíos, primos, a cualquiera que la escuchara. Y les dijo que yo la había desinvitado del Día de Acción de Gracias y la Navidad. Contando la historia como si yo fuera una especie de villano que los excluía de mi vida. Muy pronto. Estaba recibiendo mensajes de familiares que decían cosas como, la familia lo es todo y no deberías darle la espalda a tus padres. No iba a dejar que ganara. Llamé a algunos familiares y les expliqué lo que realmente sucedió. La mayoría de ellos lo entendió. Pero todavía había algunos que se creyeron sus tonterías. Lo que sea. No iba a empezar a justificarme ante todos. Luego vino la gota que colmó el vaso. Unos días antes de Navidad. La mamá de mi esposa nos llamó. Estaba confundida porque mi mamá la había invitado. Junto con toda la familia de mi esposa. A su fiesta de Navidad. Mi mamá ni siquiera nos lo mencionó. Simplemente los invitó como si no existiéramos. Lo perdí. Llamé a mi mamá. ¿Por qué demonios estás invitando a la familia de mi esposa a tu fiesta de Navidad sin siquiera hablar con nosotros? Estaba tan engreída. Bueno. Ahora son familia. ¿No? Pensé que sería bueno incluirlos ya que nos están excluyendo. Apenas pude contener mi ira. Tú no puedes tomar decisiones por nosotros. Mamá. Deja de intentar manipular a todos. Su voz se enfrió. Has dejado claro que no quieres ser parte de esta familia. Así que, ¿por qué debería importarme lo que pienses? Fue entonces cuando exploté. ¿En serio? ¿No lo entiendes? Has estado manipulando a todos durante años. Tratando de controlar cada parte de mi vida. Bueno. ¿Adivina qué? He terminado. No invitarás a nadie de la familia de mi esposa. No estás involucrada en nuestras vacaciones. Y si no puedes respetar nuestros límites, entonces no vas a ser parte de nuestras vidas. Punto. Se quedó en silencio por un segundo. Como si la hubieran tomado por sorpresa. Luego volvió a su tono habitual. Fría como el hielo. Bueno. Si así es como te sientes. No esperes volver arrastrándote cuando te des cuenta de que necesitas una familia.
Colgué. No iba a dejar que ella tuviera la última palabra esta vez. Después de eso, llamé a los padres de mi esposa y les expliqué todo. Afortunadamente, estaban de nuestro lado. Rechazaron cortésmente la invitación de mi mamá y le hicieron saber que pasarían las vacaciones con nosotros. Mi mamá estaba furiosa. Por supuesto. Pero ya no me importaba. Había terminado de jugar sus juegos. Llegó la Navidad y la pasamos en nuestra casa, solo mi esposa, su familia y yo. Fue pacífico. Sin dramas y exactamente lo que necesitaba después de meses de lidiar con mis padres. Pero, por supuesto, mi mamá no pudo dejarlo así. Me envió un correo electrónico largo la víspera de Navidad, lleno de tonterías que me hacían sentir culpable. Diciendo que nunca imaginó que su propio hijo destrozaría a la familia y lo decepcionada que estaba del hombre en el que me había convertido. Terminó con: si no arreglas esto, puedes considerarte excluido para siempre. Ni siquiera me molesté en responder. Al día siguiente, mi papá me envió un mensaje de texto poco entusiasta diciendo que me extrañaban y que esperaban que pudiéramos hablar pronto. Sí. Claro. Como si me fuera a creer eso después de todo lo que habían hecho. No respondí. No iba a dejar que me volvieran a chupar con su manipulación. Unas semanas más tarde, cayó la bomba final. Mi mamá había estado hablando con algunos amigos de la familia. Gente que no había visto en años. Y difundiendo esta historia sobre cómo los había abandonado. Sobre cómo mi esposa me había lavado el cerebro y cómo no habían hecho nada malo. Se pintaron a sí mismos como las víctimas. Pero la clave: intentó que pareciera que solo estaba interesado en su dinero. Como si estuviera enojado porque me habían cortado económicamente. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. No podían admitir que estaban equivocados. Así que decidieron arruinar mi nombre y hacer que pareciera que yo era el problema desde el principio. Los llamé por última vez. Sé lo que han estado diciendo de mí a todos. Dije, con voz tranquila pero temblando de ira. Mi mamá ni siquiera se inmutó. Bueno. Tomaste tu decisión. ¿No? Tus acciones tienen consecuencias. Respiré hondo. Sí. Las tienen. Y la consecuencia de sus acciones es que me han perdido para siempre. Su tono no cambió. No seas dramático. Volverás en algún momento. Simplemente me reí. No, no lo haré. Ya no son bienvenidos en nuestras vidas. Terminamos. Colgué y bloqueé sus números para siempre. Han pasado meses y, sinceramente, ha sido pacífico. Claro. Todavía escucho susurros de otros miembros de la familia. Pero ya no me importa. Mi esposa y yo hemos construido una vida en nuestros propios términos. Libres de su control. Hemos establecido límites y, por primera vez, siento que estoy viviendo la vida para mí. No para nadie más. A veces me pregunto si alguna vez entenderán realmente lo que hicieron. Pero incluso si no lo hacen, estoy bien con eso. Me han mostrado quiénes son y he tomado mi decisión. Si estás leyendo esto y estás lidiando con familiares manipuladores y consentidos, déjame darte un consejo: no dejes que controlen tu vida. Establece límites y cíñete a ellos. No es fácil. Pero al final te lo agradecerás.